Buenas tardes a todas, a todos y bienvenidos a la clase número 20. ¿Ya? Esta es la segunda clase de estadística descriptiva en la segunda clase, la segunda parte. ¿Ya? Es importante ver la clase número 19, la clase anterior, para que tenga consistencia lo que vamos a ver hoy día, para que tenga sentido. ¿Ya? Para que ustedes vean que vamos a seguir hablando como si fuese una gran clase, por lo menos la clase 19, 20, 21. Esas tres deberían verlas juntas, ¿ya? Porque es un relato, por lo menos, de que se está hablando constantemente de lo mismo, ¿ya? Obviamente vamos agregando contenido, vamos agregando herramientas, pero como les vuelvo a repetir, la clase 19, 20, 21 es una sola cosa, que es la estadística descriptiva. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver en específico hoy día? Vamos a ver el diagrama de caja y bigotes y dentro de esta herramienta, que es una herramienta para ordenar datos, vamos a analizar las medidas de posición. ¿Ya? Recuerden que las medidas de posición son los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. ¿Bien? Y sobre todo vamos a ver el cuartil, que es el que más se utiliza, pero con ello, aprendiendo bien el cuartil, podemos aprender bien todos los demás porque se calculan básicamente de la misma manera. ¿Ya? Ya lo vamos a ir viendo. Bien, ¿qué es lo que es el diagrama de caja y bigotes? ¿Ya? Los diagramas de caja y bigotes, o diagrama de caja-bigotes, los box plots o box and whiskers, son una presentación visual que describe varias características importantes al mismo tiempo, tal como la dispersión. ¿Se acuerdan que la dispersión era cuán alejados están los datos entre sí? ¿Cierto? No es lo mismo que en un curso tenga nota 3,5, 4 y 4,5, que el promedio va a ser 4, ¿cierto? A que un alumno tenga una nota 2, un 4 y después un 6, que también el promedio es 4. Pero en la segunda situación la dispersión es más grande porque la nota más chica y la nota más grande están más alejadas entre sí. Eso es la dispersión. Y la simetría tiene que ver si los datos están bien ordenaditos y bien distantes cada uno del otro. ¿Bien? Para su realización se representan los tres cuartiles. ¿Ven? Que es necesario conocer aquí los cuartiles. Se representan los tres cuartiles, eso es lo primero que vamos a necesitar, los tres cuartiles, los valores mínimo y máximo de los datos. Es decir, tengo que ordenar los datos de menor a mayor, el dato más chico se le llama el mínimo y el dato más grande el máximo. Sobre un rectángulo alineado horizontalmente. Primero lo vamos a estudiar horizontalmente porque verticalmente es lo mismo, pero generalmente se estudia horizontalmente primero. ¿Bien? Aquí va a estar nuestro rectángulo y por eso se llama caja y bigote, porque tengo la caja, que es el rectángulo, y unos bigotes acá. Un bigote acá y otro bigote acá. Súper creativo, ¿cierto? Ahí. Entonces aquí está el valor mínimo. Aquí está el valor máximo, ¿bien? Aquí estaría el cuartil 1, ¿ya? Recordemos que son tres cuartiles, a pesar de que la muestra se divide en 4. Aquí estaría el cuartil 2 y aquí estaría el cuartil 3. Recuerden que el cuartil 2 no necesariamente está al medio, en distancia, sino que está al medio en que el dato que yo fijo que está al medio divide la población en 50%. Pero esto es una escala numérica, por lo tanto no necesariamente va a estar al medio, puede estar a la izquierda o más a la derecha. Pero lo que sí indica es que aquí, desde aquí hacia la izquierda hay 50% de los datos y de aquí a la derecha 50% de los datos. Entonces, lo que hace la caja bigote es que desde el valor mínimo hasta el cuartil 1 hay 25% de los datos. Del cuartil 2, 1, perdón, al cuartil 2, el otro 25%. Y por eso, desde aquí, desde el cuartil 2 hasta el valor mínimo, se dice que está el 50% de los datos. ¿Ven? El cuartil 2, que recordemos que era lo mismo que la mediana también. Del cuartil 2 al cuartil 3, otro 25%. Y del cuartil 3 al valor máximo, otro 25%. Y aquí tenemos el otro 50% que nos faltaría. Y recordemos que el cuartil 2, vuelvo a decírselo, divide en 2 a la población. ¿En 2 en qué sentido? Que aquí está el 50% más chico y aquí está el 50% más grande. ¿Bien? Vamos entonces.
Una gráfica de este tipo consiste en una caja rectangular, como ya les mencioné, donde los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. Desde el cuartil 2 hasta el cuartil 3 se le llama rango intercuartílico. Entonces, el rango intercuartílico o recorrido intercuartílico, ¿ya? Intercuartílico es Q3 menos Q1, ¿cierto? Porque es la distancia que hay desde el Q1 hasta el Q3. Q3 menos Q1 nos daría esa distancia. ¿Bien? Este rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana. Aquí, el Q2, ¿cierto? ¿Dónde se posiciona la mediana? Recordemos, perdón, y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero. Recordemos que el segundo cuartil coincide con la mediana. Esta caja se ubica a escala sobre un segmento que tiene como extremos los valores mínimo y máximo de las variables. Aquí, el valor mínimo y el valor máximo. Las líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes. Estos bigotes tienen un límite de prolongación, de modo que cualquier dato o caso que no se encuentre dentro de este rango es marcado e identificado individualmente. Por ejemplo, si estamos hablando de alturas de un curso, ¿ya? De un curso, y normalmente, ¿cierto? En un curso, no sé, pues de tercero, cuarto medio, deberían estar entre 1,60 m a 1,79 m, pongámosle, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, las medidas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nos encontramos con un alumno mega súper alto que mide, no sé, pues, 1,98, que es poco común, ¿cierto? Pero hay. Ese dato se escapa mucho, entonces imaginen, nos alargaría este bigote mucho. Entonces, en verdad se toman los datos normales y ese alumno que es demasiado alto se deja anotado aquí como 1,98 que se escapa un poco de la regla para que no me influya en la mayoría de los datos. ¿Ya? Esa es como una información extra. Y bueno, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver un ejemplo súper concreto. Vamos a aprender a ordenar esta caja de bigote y analizarla. Así que por favor pongan atención porque entendiendo este ejemplo vamos a poder comprender toda la información que viene. Dice, utilizamos la ya usada distribución de frecuencia en tallo y hoja, que eso no nos importa ahora, en representación de la edad de 20 personas. Es decir, tenemos la edad de las personas y las vamos a ordenar de menor a mayor. Este es el primer paso que ustedes tienen que hacer. Tenemos la cantidad de personas y tenemos las edades de estas personas. Bien, entonces tenemos todos estos datos, 20 datos, que son las edades, y la ordenamos de menor a mayor. 20, 23, 24, 24, 24, bla, bla, bla. Todo esto hasta el dato 45, que es el máximo dato. Si yo les preguntase, ¿cuál es el dato mínimo? Porque recordemos que para formar la caja de bigote necesitamos un valor mínimo, un valor máximo y los 3 cuartiles. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos 5 cosas, nada más. Entonces, el valor mínimo ya lo tenemos, ¿cierto? Que sería 20. El valor máximo lo tenemos, que sería 45. Y recordemos que los cuartiles son en las posiciones, más o menos aquí estaría, ¿cierto? Donde estaría el primer cuartil, que es donde se divide, ¿cierto? Aquí estaría el cuartil 2 aproximado, ¿cierto? Y aquí estaría el cuartil 3. Entonces, este es mi primer 25%, este es mi segundo 25%, este coincide con la mediana, este es mi otro 25% y este es mi otro 25%. Ahora, estos cuartiles yo los tiré al ojo. No lo hice de forma eh, como debiese ser, una forma formal, valga la redundancia, porque ahora cómo lo vamos a analizar de cómo se calcularía este cuartil 1, cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, el cuartil 1, que es el primer cuartil, ¿cierto? Que este que está aquí, es el valor mayor que el 25% de los valores de la distribución, ¿cierto? Porque recordemos que esto es el 25% más chico, pero el cuartil 1 es justamente el dato más grande de ese 25%, donde provoca la división.
Como n es igual a 20, es decir, tenemos 20 datos en total, y vamos a dividir estos 20 datos en 4 partes, porque tenemos 4 pedazos. 1, 2, 3, 4. Ahora, si estuviésemos hablando de quintiles, recordemos que los quintiles dividen en 5 partes a la población, por lo tanto tendríamos que dividir por 5. Si estuviésemos hablando de deciles, estaríamos dividiendo la población en 10 pedacitos, por lo tanto dividido en 10. Y si estuviésemos hablando de percentiles, es la población dividida en 100. Pero aquí estamos hablando de cuartiles, porque son 4 pedazos los que yo dividí mi población. Entonces divido 20 en 4. Entonces, cada pedazo, es decir, cada cuarto, esto, tiene que estar compuesto por, aquí me dice, 5 datos. Entonces, el primer cuartil, ¿ya?, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Dice, es la media aritmética del dato 5, es decir, del dato 5, y el siguiente, es decir, el promedio del dato 5 más el siguiente. ¿Cuál es el dato 5? Este es el dato 1, este es el dato 2, el dato 3, 4, 5. Entonces, dice que el cuartil 1, ¿cierto? El cuartil 1 se calcula como el dato 5, que en este caso es 24, más el siguiente dato, que en este caso es 25, el siguiente dato, dividido en 2 porque tengo que sacar el promedio de esos dos. Entonces, el cuartil 1 sería 24,5. Entonces, fíjense que yo lo tiré al ojo, pero me equivoqué, ¿cierto? Porque lo tiré al ojo nomás. Correctamente, el cuartil 1 debería estar aquí en el 24,5, aquí. Ahí es correctamente, cuartil 1, 24,5. Veamos el cuartil 2. El segundo cuartil dice, evidentemente, la mediana de la distribución. Es el valor de la variable que ocupa el lugar central en un conjunto de datos ordenados, porque ya lo sabemos. Por lo tanto, en mi primer cuadradito, porque el cuartil es dividir en 4 cuadrados o en 4 rectángulos la población, ¿cierto? Aquí tenía 5 datos, porque ya lo calculamos. Aquí voy a tener 5, por lo tanto, en el cuartil 2, que es este, ¿cuántos datos voy a tener en total? 10. Y 10 acá. Por lo tanto, el valor de la variable que ocupa el valor central sería la mediana, por lo tanto, sería el valor 10, que sería aquí el valor 10, más el valor 11 dividido en 2. Veamos, este es el valor 5, voy a volver a rojo, el valor 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por lo tanto, el cuartil, ¿cómo lo voy a calcular el cuartil 2? El cuartil 2 lo voy a calcular como la posición 10, que vale 33, más el siguiente, que vale 34, dividido en 2. El cuartil 2 vale 33,5. Entonces, yo lo puse en el 33, pero está mal porque lo hice al ojo, ¿cierto? Entonces, ahora efectivamente lo hicimos bien, y el cuartil 2 debería estar ahí, que sería 33,5. Y que es justamente la mediana. Y recordemos que la mediana, ¿cómo la calculábamos? La mediana la calculábamos como si era número par, ¿cierto? Habían dos números que lo dividíamos en dos. Justamente, 33,5. Ya, y el cuartil 3, ¿cuántos datos voy a tener? Voy a tener 15 ahora. 15 datos hasta aquí. Por lo tanto, el cuartil 3 sería, ¿cierto? Sería 15 datos. Entonces necesito la posición 15 y la 16. Veamos. Aquí esta sería la posición 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, cuartil 3 sería la posición 15, que es 39, más el siguiente, que es la posición 39, perdón, 16, que sería 39, dividido en 2. Y aquí, como son los mismos, me daría 39. Por lo tanto, el cuartil 3, está ahí en ese caso estaría bien, pero estaría mucho más correcto si lo pongo aquí sobre el 39. Este sería el cuartil 3. Y aquí sería 39. Perfecto, ya tengo dos cuartil 1, 2 y 3. Ahora voy a armar mi caja de bigote, ¿cierto? Ya tengo el valor mínimo, que es 20, el valor máximo y los 3 cuartiles. Entonces, aquí estaría mi caja de bigote.
Recordemos que esta caja de bigote es numérica, es como si fuese una escala de números, ¿cierto? O sea, es una escala de números. Por lo tanto, el 33,5, que es el cuartil 2, este es el cuartil 1, este es el valor mínimo, este es el valor máximo, está más pegadito al 39 porque el 33,5 está más cerca del 39 o del 24,5. Del 39, ¿cierto? Está más cerca ahí porque aquí la diferencia sería 9 y aquí la diferencia sería 5,5. Entonces está más cerca del 39. Bueno, ya construimos nuestra caja de bigote. Valor mínimo, valor del cuartil 1, el cuartil 2, aquí el cuartil 3 y el valor máximo. El bigote de la izquierda representa el colectivo de edades desde el valor mínimo hasta el cuartil 1. Por lo tanto, este es mi 25% más chico. La primera parte de la caja, de Q1 hasta Q2, lo que dijimos, el segundo 25%, de Q2 a Q3 el otro 25%, y de Q3 al valor máximo el otro 25%. Pero ¿qué conclusiones yo podría sacar a través de esto? Por ejemplo, dice, la parte izquierda de la caja es mayor que la derecha, ¿cierto? Esto quiere decir, la parte izquierda de la caja, esta parte, es más grande que esta parte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que aquí hay más cantidad de datos que acá? No, porque siempre va a haber el 25% acá, el 25% de los datos acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí los datos están más dispersos. Hay la misma cantidad de datos, pero están más dispersos. Están más alejados, pero hay la misma cantidad de datos. Entonces, ello quiere decir que la edad es comprendida entre el 25% y el 50% de la población está más dispersa que entre el 50 y el 75. Esta parte, esto más oscuro, está más disperso que el verde más claro. ¿Bien? Eso quiere decir, cuando es más largo, esta parte, por ejemplo, quiere decir que hay más, está más disperso, pero no que hay más datos. Ojo con eso. Siempre va a haber la misma cantidad de datos en cada uno de estos cuartos. Aquí hay 25% de los datos, 25% de los datos, 25% de los datos y 25% de los datos. No hay más. Dice, el bigote de la izquierda es más corto que el de la derecha. Este bigote es más corto que este, ¿cierto? Sí. ¿Hay más datos aquí? No. Vuelvo a insistir. Este 25% está más disperso, por eso es más grande el bigote. Y en este bigote están más juntitos los datos, pero existe la misma cantidad de datos. ¿Bien? El rango intercuartílico, que es Q3 menos Q1, en este caso Q3 vale 39 y Q1 vale 24,5, ¿cierto? Si nosotros hacemos esa resta, nos daría 14,5. Quiere decir que el 50% de la población está comprendido en 14,5 años. O sea, la mitad de la población tiene como rango 14,5 años de distancia entre ellos. ¿Ya? No quiere decir que el 50% de la población tenga 14,5 años, no. Quiere decir que el menor del 50% de la población y el mayor van a tener en esa distancia 14,5 años. Bien, vamos a ver ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver ejercicios, a ver qué tal nos resulta esta comprensión de la materia. Dice lo siguiente. La distribución de los sueldos en pesos de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de la figura adjunta. De aquí tenemos nuestro diagrama de caja bigote. Entonces lo que nosotros podríamos concluir que el valor mínimo, lo mínimo que gana en esa empresa un trabajador es 300.000. Lo máximo que gana es 800.000, ¿cierto? Aquí, entre el 300.000 y 500.000 pesos, gana el 25% de los trabajadores que ganan menos.
¿cierto? Aquí este sería el Q2, ¿cierto? Aquí está el Q1 y el Q2. Aquí podríamos decir que entre 300.000 y 650.000 gana la mitad de la población, ¿cierto? De los trabajadores, ¿cierto? La mitad de los trabajadores gana entre 300 y 650. La otra mitad gana entre 650 y 800.000. Y podríamos decir con 25% de los trabajadores gana entre 650 y 750. Aquí están pegaditos los sueldos, ¿cierto? Más que acá. Aquí los sueldos están más distantes, pero sigue siendo un 25%. Y el otro 25%, el 25% que más gana en esa empresa, es entre 750 y 800. Bien, según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Dice, alternativa A, el rango intercuartil o intercuartílico de los sueldos de los trabajadores 250.000. El rango intercuartílico es Q3 menos Q1. El Q3 vale 750 y Q1 vale 500.000. Entonces, el rango intercuartílico sería 250.000. El rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores 250, verdadero. Esta sería la verdadera. No hay otra posibilidad. Bueno, como nos dio que la alternativa A era la correcta, vamos a ver por qué la B es falsa, por qué la C es falsa, la D y la E también son falsas. Veamos, dice, el promedio de los sueldos de los trabajadores es 650, dice. El promedio, nada que ver, pues esta es la mediana, no estamos hablando de promedios. El promedio no está analizado en la caja de bigote, no lo analiza, así que esto es falso. ¿Podría ser que sí? Podría ser, pero aquí me está hablando que siempre, ¿cierto? Siempre. Dice, la cantidad de trabajadores que gana entre 300 y 500.000, esta cantidad, dice, es mayor que la cantidad de trabajadores que gana entre 650 y 750. No, no puede ser, porque aquí es 25% de los trabajadores y aquí 25% de los trabajadores, la misma cantidad. Lo que pasa es que aquí los sueldos están más pegaditos. O sea, ese 25% gana casi lo mismo. En cambio, este otro 25% está más disperso. Entonces, esto sería falso. Dice, exactamente un 50% de los trabajadores gana 650. Aquí, este 650 lo que hace es dividir a la población en 50% a la izquierda y 50% a la derecha. Aquí tenemos el 50% de la población, aquí desde el 300.000 al 650. Pero no es que la mitad gane 650. La mitad gana entre 300 y 650 y la otra mitad entre 650 y 800. No que la mitad de la población gana 650. ¿Bien? Falso. Dice, un 62,5% de los sueldos de los trabajadores es igual o menor a 700.000. No tenemos idea, porque aquí no me habla de 700.000, me habla de 750. Y en la caja de bigotes solamente toma estos 5 valores, nada más. No puedo inventar otros valores, ni otros porcentajes. Falso. Entonces la alternativa A es la correcta. ¿Bien? Avancemos. Dice, se realizó el experimento de lanzar 2 dados 200 veces. Entonces, 2 dados se lanzaron 200 veces. Entonces, anotando la suma de los puntos obtenidos. El resultado de la suma de los resultados en cada lanzamiento se muestra en la tabla adjunta. Entonces, cuando yo lanzo los 2 dados y en un dado aparece 1 y en la otro 1, es decir, la suma de los puntos sería 2, ¿cierto? ¿Cuántas veces apareció? Apareció 10 veces, al lanzarlo 200 veces. La suma de los puntos sumaron 3, ¿cuántas veces apareció eso? 18 veces. Que la suma de los puntos sumó 4, 13 veces. Que sumaron 5, 19 veces. Sumaron 6, 26 veces. ¿Ya? Sumaron 7, 7, 24 veces. Sumaron 8, 25 veces. Sumaron 9, 16 veces y así hasta llegar a 12 veces. ¿Bien?
Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice, el primer cuartil de la suma de los puntos es 5 puntos. Me están diciendo, el cuartil 1 es 5. Eso me están diciendo. El tercer quintil, ¿cierto? Mejor le vamos a poner cuartil C, ¿cierto? Para no confundir, ¿no? Y quintil, que el quintil sería el 3. El quintil 3 sería 8. Y el percentil 54 sería 7. Bien. ¿Cuántos datos en total tenemos? Tenemos 200 datos, ¿cierto? Porque recordemos que todas estas frecuencias son la cantidad de datos. Bien, el 2 apareció 10 veces, entonces significa que 2, 2, 2, marcado 10 veces. Entonces, para calcular el cuartil, ¿cierto? 1, es fácil, ¿cierto? Porque decimos, la cantidad de los datos totales, 200 dividido en cuántos pedacitos divide la muestra, los cuartiles, en 4. Por lo tanto, dividimos en 4 y eso nos daría 50. Entonces, el cuartil 1, ¿cómo lo calculamos? El cuartil 1 lo calculamos con la posición 50 más el siguiente dividido en 2. Veamos cuál es la posición 50. Aquí llevamos 10. Aquí, ¿cuántas posiciones llevaríamos? 28. Aquí, ¿cuántas posiciones llevaríamos? 38, 41. Aquí, ¿cuántas posiciones llevaríamos? 41 más 19, 60. Entonces, aquí obviamente en el 5 está la posición 41, 42, 43, la 50, la 51 hasta llegar a la 60. Entonces, ¿cuál es la posición 50? Un 5. ¿Y cuál es la posición 51? También un 5. Entonces, sumamos los dos, dividido en 2. El cuartil 1 sería 10 dividido en 2, 5. ¿La primera es verdadera? Verdadera. Vamos con el quintil. El quintil 3. El quintil 3 primero tengo que dividir la población en cuántos pedazos ahora, no en 4, en 5, ¿cierto? Entonces decimos 200 dividido en 5, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que ver cuánto obviamente nos da eso, nos daría 40, ¿cierto? Ahora me están preguntando por el quintil 3. Entonces, el quintil 1 serían las 40 primeras posiciones. El quintil 2 serían 80 primeros posiciones. Y el quintil 3 sería 40 más 40 más 40, 120 posiciones. Por lo tanto, yo tengo que sumar la posición 120 más la posición 121 dividido en 2. Veamos cuál es la posición 120. Hasta aquí llevamos 60. 60 más 26, 80, ¿cierto? 80 más 24, 104. Yo necesito llegar a las 120, así que hasta aquí no llegamos todavía. De 104 más 25, 129. Entonces, aquí encontramos la posición 120 y 121. La posición 120 sería el 8 y la posición 121 también sería el 8, porque hasta aquí llega la 129. Entonces, dividido en 2. 8 más 8, 16, dividido en 2, 8. Entonces, el tercer quintil es 8, sí, verdadero. Y vamos con el percentil 54. Y el percentil 54, ¿en cuánto divido a la muestra? ¿En cuántos pedacitos cuando hablo de percentil? En 100. Por lo tanto, 200 dividido en 100, cada pedacito tiene 2 posiciones. Entonces yo tengo que llegar a la posición 54. ¿Cuántas posiciones van a haber aquí? 108, ¿cierto? Porque como cada posición o cada percentil aguanta 2 posiciones, ¿cierto? Entonces, cuando hay 54 percentil, voy a tener 108. Entonces, el percentil 54 sería con la posición 108 y 109. ¿Dónde está la 108? Aquí, hasta aquí llegamos a la 104. Por lo tanto, la 108 y la 109 estarían aquí, ¿cierto? Entonces, la posición 54 sería 8, ¿cierto? Más 8, porque la 109 también está aquí, dividido en 2. Entonces, nos daría
que el percentil 54 es 8. E7, falso. Entonces, la alternativa correcta sería la 1 y la 3. ¿Bien? Avanzamos. Dice, el gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación de su colegio. ¿Está de acuerdo con implementar salas de computación de su colegio? Un 30% muy de acuerdo. Un 37% ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 29% algo de acuerdo. Un 2% algo en desacuerdo. Un 2% no contesta. ¿Bien? Son 300 estudiantes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice, la frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 partido por 10. Muy de acuerdo sería 3 partido por 10. Recordemos que la frecuencia relativa se calcula como la cantidad, o más fácil, para no complicarles más la existencia, se calcula igual que el porcentaje, pero traspasándolo en fracción. Entonces, ese 30%, ¿cierto? Ese 30% es lo mismo que decir 0,3 en decimal o 3 partido por 10. ¿Bien? Esa es la frecuencia relativa, por lo tanto, esta sería verdadera. Veamos por qué la B, la C y la D serían falsas. Dice, la frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo, esta, ¿cierto? Supera en 8 estudiantes a los que contestaron algo de acuerdo, a estos. Lo que supera en 8 sería el porcentaje, es decir, supera en 8 a la frecuencia relativa porcentual, pero no a la cantidad, porque la frecuencia, cuando habla de frecuencia simplemente a secas, habla de frecuencia como la cantidad de personas, y aquí está hablando en porcentaje, no está hablando de la cantidad de personas, así que eso es falso, completamente. El nivel de acuerdo de la encuesta es bimodal, es decir, hay dos modas. Claramente no, porque ¿cuál es el dato que más se repite? El dato que más se repite es no, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Alguien podría confundirse con esto, que estos son las modas, porque aquí se repite. No, pero recuerden que la moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es el que más se repite? Esta respuesta, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo tanto, no es bimodal, hay una moda. Falso. 2 estudiantes no contestan la prueba, perdón, la encuesta. No, pues 2%, no 2 estudiantes. No nos confundamos que esto habla de porcentaje, así que es falso. Bien, avanzamos. Dice, en el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las alturas en metro, ¿cierto? De los edificios construidos el último año en una determinada comuna, donde los intervalos son de A, B, donde el A lo toma y el B no. Recordemos esos corchetes. Y el último rango sí lo toma, de C a D, pero el último lo toma. A partir de la información presentada en el gráfico se construye la siguiente tabla de frecuencias. ¿Bien? Esto habla de frecuencia acumulada, por lo tanto, ¿qué quiere decir la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada dice que la altura en metros de un edificio, de 0 a 10,
¿cierto? ¿Cuántos edificios tengo de 0 a 10 metros? Tengo 10 edificios. ¿Bien? ¿Cuántos edificios tengo de 0 a 20? Y aquí dice 20. Pero ojo, porque aquí está hablando de frecuencia acumulada, entonces lo que yo tengo que entender es que cuando me habla de frecuencia acumulada, acumula lo anterior. Es decir, ¿cuántos edificios tengo de 10 a 20 más lo anterior? Por lo tanto, aquí dice 20. Por lo tanto, ¿cuántos edificios efectivamente tengo de 10 a 20? Solo 10. Solo de 10. De 10 a 20 solamente tengo 10 edificios. De 0 a 10 tengo 10 también. Entonces, acumuladamente, ¿cuántos tengo hasta el momento? 20, porque acumula lo de 0 a 10 y de 10 a 20. Por eso aquí muestra 20. ¿Cuántos edificios tengo de 20 a 30? Dice 25, pero 25 acumulado todo lo anterior. ¿Cierto? Todo lo anterior. Por lo tanto, ¿cuántos edificios tengo efectivamente de 20 a 30? 5. 5 solamente. Porque ya sumé lo anterior, que ya llevaba 20 acumulado, y hasta aquí llevo 25, por lo tanto tengo 5 de 20 a 30. ¿Y cuánto tengo de 30 a 40? Tengo 3. Porque ahí tengo 28, ya tenía 25 acumulados, tengo 3. Y fíjense que ahí da 10 más 10, 20, más 5, 25 y más 3, 28, que es justamente lo que tengo acumulado con el último edificio. Por lo tanto, los valores de R, S, T y Q son R y S valen 10. Entonces tengo que descartar todo. S, S, S y S. Me queda la E nomás, ¿cierto? T igual 5 y Q igual 3. Alternativa correcta, la E. ¿Ya? Esto es un ejercicio simple, ya un ejercicio no muy complejo, porque habla simplemente de la frecuencia acumulada y que tengo que ir dándome cuenta que se va acumulando lo anterior, como lo dice su nombre. Dice, en un liceo se realiza un registro de la masa de los estudiantes de cuarto medio. Si los cuartiles de la distribución de los datos son 75, 80 y 90, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se pueden deducir de esa información? Me dan los cuartiles, entonces yo con esto podría construir, quizás no tengo todos los datos para la caja de bigote, pero sí podría decir que aquí está el valor mínimo, que no lo sé, aquí está el valor máximo, aquí sé que el cuartil 1 vale 75, que el cuartil 2 o la mediana vale 80 y que el cuartil 3 vale 90. Fíjense que en la mediana o el cuartil 2 lo dibujé más pegadito al 75 porque el 80 está más cerca del 75 que del 90. Y aquí el valor máximo. Dice, la mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra entre el cuartil 2, entre aquí y el cuartil 3. Aquí se concentra la mayoría de los estudiantes. ¿Verdadero o falso? Falso, porque siempre tenemos 25% acá, 25% aquí y 25% aquí. Falso, ¿cierto? Tenemos la misma cantidad, simplemente que aquí está más disperso. Falso. Dice, por lo menos, por lo bajo, un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa de a lo más 75, perdón, de a lo menos 75 por lo más bajo y a lo más de 90, ¿cierto? Dice, por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio, ¿cierto? Tiene una masa de a lo menos 75, ¿verdad? Y a lo más 90. Ese 75 no puede ser parte del 50%, porque recordemos que el cuartil 1 es el dato más alto del 25% más chico. Bien, entonces dice, ¿tiene una masa de a lo menos 75? No, porque 75 pertenece al cuartil 1, al 25% más bajo. Y a lo más 90. Ahí este sí pertenece, pero no al 75. Por eso este sería falso. ¿Cierto? Y dice, la media aritmética de la masa de cuarto... A ver, parece que leí mal la 2. Déjeme leer la 2 porque me va a dar todo falso y no está la alternativa.
Parece que leí mal la 2. Volvamos, porque la 1 sí no es y la 2. Déjeme leer de nuevo la 2. Dice, por lo menos un 50% de los estudiantes, ¿cierto? Por lo menos ah, claro, ya, ahí está. Por lo menos 50, es que yo leí como que era el 50% del cuartil 2. Un 50% de los estudiantes, claro, porque aquí nosotros tenemos el 50% de los estudiantes, ¿cierto? El 50%. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 tenemos el 50% de los estudiantes porque tenemos 25 acá y 25 a la derecha. ¿Bien? Entonces, ese 50% va a estar entre el 75, va a tener a lo menos 75 kilogramos y a lo más 90 kilogramos. Está bien, eso es verdadero. ¿Bien? Y la media aritmética no podemos hablar de media aritmética porque los cuartiles hablan de qué cosa, de posiciones, no tiene nada que ver con promedio, ya se los dije anteriormente en el otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, solo 2. Bueno, ¿qué hicimos hoy día? Comprendimos el concepto de caja y bigotes y todas las medidas de posición.